Gracias por participar en esta primera charla que tenemos desde que vamos a iniciar estas jornadas de conversatorios, ¿no? No, En gracias a usted por este, la invitación. ¿no? En este momento, pues bueno, hoy vamos a aprovechar de hablar algo tan dramático como es todo el tema de la migración, ¿no? De todo este proceso que estamos viviendo. Tú lo estás viviendo de primera mano ahí junto a Carlos School, el embajador allí. Todo este tema que en Perú está siendo bastante complicado. Y luego, pero también tú eres, Nancy Arellano, es una experta pues, en todo este tema por un lado, de migraciones y de también de trabajos con ONGs y estos temas. Y yo creo que también es bueno para hablar pues, de Sí, cuestiones claro. generales en que estás involucrada, ¿no? Entonces, si quieres comentarnos un poco sobre ti, cómo paraste ahí, ¿no? Bueno, la Y- verdad, bueno, el tema político, la verdad, siempre me ha llamado la atención desde muy jovencita. Y estando en Venezuela, yo empecé estudiando letras en la Católica y después abrieron una cosa que se llamó Estudios Liberales. Y, y cuando vi que tenía política y tenía también historia y economía y además podías agarrar electivas de literatura, etcétera, la verdad, bueno, terminé siendo de la primera promoción, de hecho, de la carrera en Venezuela. Ajá. Eh, yo soy del conejillo de Indias de cuando se creó por primera vez la licenciatura en estudios liberales en Venezuela. Pese a ser una de las carreras más viejas, más antiguas de la Ujú. historia, de hecho fue la primera carrera creada en la Edad Media en la Sorbonne. Ok. Eh, Venezuela apenas tuvo una universidad que tuviese esta carrera a partir del año 2003. Ajá. Imagínate la... Y bueno, Ajá. justamente ese ímpetu coincidió, bueno, con lamentablemente todo el proceso de descomposición institucional. Entonces, es estar en la universidad viendo un deber ser y contrastar con la realidad, porque te estás formando en política y paralelamente estás viendo cómo se destruye la política en el país, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, bueno, a partir de esto y de todo el proceso que ya sabemos, en el año 2013, después del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez, cuando pasa que en efecto gana las elecciones por la vía que sea el señor Maduro, bueno, ujú, la mayoría, como la mayoría de los venezolanos que estábamos empezando a mirar hacia los lados y a buscar un futuro profesional, y más si eres egresado en un área como política. La verdad es que el ujú, constreñimiento de los espacios en la administración pública y específicamente mi área estaba en relaciones internacionales, o sea, yo hice el diplomado en política internacional ujú, y la Cancillería ya estaba destruida justamente por Maduro. Entonces, muchos tomamos la decisión de irnos a buscar espacios en otras latitudes sin dejar de tener el convencimiento de la necesidad de luchar por la recuperación de Venezuela. ujú, Y bueno, adicionalmente, yo milito en Acción Democrática, y creo que bueno, el eslogan sigue siendo vigente, ¿no? Por una Venezuela libre y de los venezolanos, la invasión cubana, etcétera, todas las cosas que sabemos que están ocurriendo en el país y que es responsabilidad de todos los venezolanos participar del cambio. ujú, Y por esa razón, estando fuera, he estado involucrada tanto con organizaciones no gubernamentales, porque hay un espacio de acción social que no podemos dejar de lado. ujú, La política, yo creo que tenemos que recuperar esa visión de la política que es multidimensional. La política no se trata nada más de elecciones, no se trata nada más de los tiempos electorales, se trata también de los tiempos no electorales, pero también se trata de la burocracia, se trata de hacer eficiente el aparato estatal, se trata de desarrollar políticas públicas, de generar candidatos y de generar debate democrático dentro de los partidos y entre los partidos. Por eso es que en la formación política uno habla, bueno, de adversarios en el espacio democrático, pero nunca enemigos. Son ujú, adversarios porque podemos disentir, pero tenemos que llegar a espacios de consenso y de respeto y de realización. Y por eso es que ese librito llamado Constitución no es un libro muerto, sino es la creación, la generación y aseguramiento de ese espacio donde somos capaces de diferenciarnos, pero también de realizarnos, de ujú, realizar la diferencia. Uno empieza a adversar al chavismo de manera absoluta
cuando el proyecto político del chavismo se torna sumacero, cuando el proyecto político del chavismo niega el espacio de realización del otro. Y en el momento en el que a mí me anulan, cuando para que yo esté vivo tú tienes que estar muerto políticamente, en ese momento ya no se habla de democracia, ya se habla de totalitarismo, ya se habla de dictadura, ya se habla de un poder hegemónico, etc. Entonces, yo creo que hay un tema, una labor, insisto, de acción social, hay una labor de seguridad que no puede dejarse de lado además, y que soy una convencida de que los problemas de la democracia son un problema de que hay que repactar los convenios de seguridad en materia de democracia, desde el enfoque democrático. Y Latinoamérica ha hecho poco, si no nada, en asegurarse ese espacio. Apenas existen algunos instrumentos, a veces muy enunciativos, como el protocolo de Ushuaia, que lleva en su activación lleva únicamente a la exclusión del Mercosur y una condena verbal. Lo mismo que pasa con la Carta Democrática, etcétera. O sea, yo creo que aquí hay que establecer una visión de seguridad reactiva, pero también prospectiva. Y hay que buscar anticipar esos escenarios de destrucción institucional, como los que ocurrieron en Venezuela, que facilitaron el atornillamiento de un régimen que usa las elecciones, que usó las elecciones para barnizar un proyecto totalitario de negación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y donde, bueno, ahorita imagínate tú lo que está ocurriendo, incluso con partidos como AD, con partidos como UNT, donde están creando además una oposición a medida, donde están Claro. desnaturalizando a los propios partidos. Exacto. Y ese desastre, pues una de las cosas en que se refleja, que probablemente fue el que puso el conflicto venezolano en el mapa, es la terrible migración, ¿no? La crisis humanitaria. Esa crisis humanitaria. Estamos hablando de un poco más de 5.100.000 venezolanos que están fuera o que de alguna forma se han visto obligados, ¿no? a salir por Así esta es. crisis. Y tú ahí en Perú, pues has tenido un impacto o has visto eso de primera mano. Eso, cuéntanos un poco cómo se Mira, está viviendo eso ahí, porque no. paralelamente a lo que te venía contando, de que cuando pasa en 2013 este tema y muchos de nosotros decidimos emigrar, yo vine a Perú porque Perú era uno de los países con mayor crecimiento económico a nivel macro, que además contenía en su constitución unos dispositivos de aseguramiento a la libre empresa, la prohibición, por ejemplo, del control de cambio, está con rango constitucional en Perú. Ujú. Y esas condiciones, bueno, dijeron, bueno, además hay muchas cosas por hacer, por avanzar, un país que todavía tiene retos importantes. Y uno ve en Perú ese destino deseable porque, bueno, el migrante quiere hacer. O sea, el migrante que es una suerte de desplazado forzado, Ujú. se va porque no encuentra espacio de realización en su propio país y se ve impelido a ir a otras latitudes. Pero quiere ir a otras latitudes para aportar, para hacer. Entonces, en 2013, cuando yo vine, había aquí alrededor de 5.000 migrantes venezolanos. 5.000 en 2013, ¿eh? 5.000, en 2015 eran 5.000, o sea, en 2013 habría 4.000 y pico. Esa migración varió considerablemente a partir de 2017, después que se aprobase el instrumento del PTP, Permiso Temporal de Permanencia, que fue una medida que tomó el Estado peruano para legalizar, en principio, a los 5.000, Claro. que muchos tenían un estatus de turista, que Ujú. tenían turista vencido, o que viajaban entre fronteras, salían y volvían a entrar para renovar el tema de turista. O sea, que había una situación de precariedad en materia de regularización migratoria. Ese documento, que además se tomó porque empezaron a entrar un número importante de migrantes a partir del 2016, y que ingresan sobre todo por las facilidades que había vía Mercosur para el Ujú. libre tránsito, la no exigencia de visa, etcétera. Era muy fácil entrar, pero la regularización una vez dentro es lo que se tornaba un poco más difícil. Se Ok. asume el PTP y aumenta la migración a 500.000 en En, un año. en un año, tú. O sea, el Eh, impacto en la sociedad peruana es fue, bueno. importantísimo. Ujú. Entonces, no solo es eso, sino que hoy día nosotros representamos el 95% de la población extranjera en el Perú.
O Ujú, sea, solamente un 5% tiene todo el resto de las nacionalidades del mundo. exacto. Que va seguido por, si no me equivoco, por los colombianos, que son alrededor de 12.000, 15.000. Ujú. Y después estamos los venezolanos, que somos 827.000. Ya hay 820. Ok. Entonces, eh, evidentemente, esa situación trajo consigo un montón de retos, porque todo el sistema, todos los sistemas, desde el sistema de una planilla de banco, no tenía otro documento sino DNI, que es la cédula venezolana, y CE, carnet de extranjería, que es como la cédula de extranjero. Ujú. Pero PTP no existía. Solicitante de refugio no existía. Entonces, adaptar todo el sistema, y estamos hablando desde los sistemas, mira, desde una página web, de una empresa pequeña, que tenga un formulario donde pedían un documento, hasta el sistema de contrataciones con el Estado, hasta el sistema de inscripción en la institución tributaria, el ente de la superintendencia tributaria, eh, todos los aspectos, ¿no? de un ser humano y todos los espacios donde tiene que tener consideración al migrante como individuo. Una cosa que es muy interesante del Perú es que además la Constitución garantiza los derechos fundamentales por territorialidad, o sea, para todas las personas que están en territorio peruano, no por nacionalidad. Ujú. Entonces, el disfrute de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución peruana son aplicables y reclamables por parte de cualquier ciudadano que esté dentro del territorio peruano, sin importar si su ciudadanía es peruana o no. Y yo creo que, bueno, hay todo un reto de las dos partes, ¿no? Hay un reto de los venezolanos de conocer cómo funciona el sistema peruano y hay un reto por parte del Perú de adaptarse a tener una migración importante que viene en condiciones muy variables. La mayoría de la migración que venía a Perú anteriormente es una migración que venía en unas condiciones, bien sea de convenio a través de Alianza Pacífico, donde también hay facilidades para regularización, vía Alianza Pacífico, del cual nosotros no somos parte, ni Ujú. podríamos serlo hasta el momento, a menos que cambie el tema de que sean los países con salida al Pacífico Pacífico. caribeño. Exacto. Mm, Por otro lado, una migración que viene por requerimientos para satisfacer brechas profesionales. Es decir, técnicos, por ejemplo, traídos por las transnacionales que operan en temas de minería, que ujú. es la industria principal aquí. O sea, ahí hay unos retos importantísimos porque tenemos una situación de precariedad documentaria con la que viene la migración, la ausencia de pasaportes, el secuestro de los pasaportes por parte del SAIME, los costos onerosos que hay para las tasas consulares y para los trámites de regularización desde los consulados secuestrados por el chavismo, hacen que nuestra migración tenga retos importantes que satisfacer, donde es necesario trabajar en concordancia con los países receptores. En el caso del Perú ha sido un país con una apertura para lograr espacios de conciliación, para subsanar esas debilidades documentales que hay, Ujú. garantizando, por supuesto, la seguridad, pero siendo flexibles a la hora, por ejemplo, de admitir el proceso de legalización de documentos, la legalización de los títulos, por ejemplo, Ok. versus la apostilla. Técnicamente, ambos países son signatarios de la apostilla de la Haya, debería ser exigible solamente la apostilla, pero entendiendo que la apostilla también está secuestrada, está usurpada en Caracas, se admite el proceso de legalización. Entonces hay una serie de acuerdos y logros ahí que son Ujú. importantes y que son necesarios, porque ¿cómo podemos ayudar a alguien que no existe? O sea, Claro. Y una cosa, de esos 800 y pico mil venezolanos que hay, eh, ¿cuál es la característica de esa diáspora? O sea, hay un porcentaje importante en crisis humanitaria. sí, claro. O sea, en este Ujú, momento nosotros estimamos que un 30% de la migración está en situación de alta vulnerabilidad. O sea, la migración en un 95% está en situación de vulnerabilidad. De por sí la condición de migrante forzado es una condición ya de vulnerabilidad clara.
Pero además tenemos un 30% que está en situación de alta vulnerabilidad porque pertenece a uno de los siguientes supuestos, o personas embarazadas, mujeres embarazadas, niños menores de 9 años, adultos mayores de 65, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas que requieren de una asistencia o en situación de pobreza extrema. El empleo precario, el subempleo, no contribuye a la inserción ni al empoderamiento de la migración, ni mucho menos a poder hacer frente a situaciones de condiciones de vulnerabilidad que puede tener el migrante. La pandemia ha venido a agudizar además todas estas situaciones, debido además de que el Perú es un país con una alta informalidad. Ujú. Más del 70% de la economía del Perú es informal. Entonces, la inserción laboral de la inmensa mayoría de los venezolanos ha sido a través del sector informal, con lo cual han sido los primeros afectados a nivel económico Claro. con la pandemia. Y si además tienen alguna de estas condiciones de vulnerabilidad de las que estamos conversando, la situación se torna aún más grave. Claro. Y de esa inmigración o sea, tú manejas las cifras un poco de toda la inmigración, o de migración hacia, o migración dentro de Latinoamérica. Entiendo que Perú es el segundo, ¿no? Sí, Perú es el Después segundo de país Colombia. después de Ujú. Colombia, con una cifra que ronda los 827.000 que han pasado por punto de control migratorio y se estima que pueda haber unos 100.000 ciudadanos en una situación irregular de no haber pasado por punto de control migratorio, víctimas muchos de tráfico de migrantes, Ujú. que básicamente son los llamados coyotes, que, Ok. que, que pactan, usan la necesidad, la desesperación, muchas veces núcleos familiares que quieren reunirse y no pueden, no tienen pasaporte, no pueden acceder a la visa humanitaria, etcétera, Ujú. eh, y caen víctimas de estos traficantes de migrantes que básicamente usan las trochas para burlar los controles estatales, Ujú. eh, y le dicen al migrante que tienen la situación controlada, le piden un monto de dinero y los trafican, básicamente, ¿no? Los llevan de contrabando. Ujú. Eh, y ahí, bueno, tenemos una población importante que ha estado sometida a estas situaciones. Hay que entender que es una situación muy difícil, donde, insisto, hay núcleos familiares separados y donde el secuestro de los documentos por parte de él representa una barrera infranqueable, porque ¿cómo satisfago el requisito de pasaporte para poder acceder a una visa si Claro, no hay pasaporte? claro. Igual sigo teniendo un niño de 2 años que está en el territorio peruano sin madre o sin padre. Y, Ujú. y, y Y ahí o sea, digamos, los consulados de Maduro y todo esto se han desentendido completamente, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, en otros países, en los que me tocan a mí y tal, y eso es o sea, o sea, el venezolano es como un enemigo ¿no? Hacia estos consulados bueno, es que yo creo que donde, esos son unos consulados del PSV, o sea, esos no son unos claro, consulados de Venezuela, esos son ya, unas células internacionales del partido gobierno, ujú, usurpador, que están ahí intentando, bueno, en muchos casos funcionan como, muchos países funcionan como un club de amigos de la izquierda radical y de los antisistemas, ujú, más que un espacio de servicio por parte del gobierno venezolano, para atender consularmente a sus ciudadanos. exacto, Eh, y la verdad es que, bueno, nosotros tenemos de eslogan: la recuperación de tus derechos es nuestro deber en la ujú, embajada. Eh, Porque básicamente eso es lo que buscamos, o sea, buscamos que se puedan restituir esos derechos que están siendo violentados hoy día, que son violentados cuando un pasaporte te cuesta $300 y, y tarda hasta un año. Ahí se ujú, está vulnerando los derechos de un ciudadano claro, incluso el derecho humano a la a la identificación, pues. identidad, Ujú. y eso Ahora, no lo podemos perder de vista. cómo No nos podemos atajamos eso? acostumbrar, ¿sabes? Sí, exacto, O sea, a exacto. mí me ¿Cómo preocupa atajamos? Ujú. que nos acostumbremos a la vulneración constante. Mm. Yo creo que reclamar el deber ser no se puede perder de vista. No nos podemos conformar con menos.
y yo creo que hemos logrado muchísimo en este año, Ujú. en muchos aspectos, y hay que defender lo logrado y seguir avanzando. Y yo Claro. sé que a la gente a veces le cuesta, porque la gente quiere una solución inmediata. Y lamentablemente es una realidad que la destrucción siempre va a ser más rápida que la construcción y que la reconstrucción. Mm. Entonces, esa recuperación de competencias ahí es muy importante. Sí, es complicado porque la gente se frustra, todo, sobre todo este tema de pasaporte, que es un drama, ¿no? Y que yo lo he visto por todo el mundo, gente en todos los países donde uno, ¿no?, va y donde tengo mi área de influencia también de la embajada, es un problema porque es complicado para uno solucionarlo porque no tiene uno la capacidad consular, pues, ni la expedición Claro, de pasaportes ni nada. Muchos de los países, pues sí, tienen cierta flexibilidad para muchas cosas, pero bueno, hay limitaciones también. Hay que entender que es un problema de alguna forma nuestro, más que un problema del país, ¿no? Host, del país que nos recibe, pero no deja de ser frustrante, ¿no? Es un tema que entre todos siempre venimos hablando de ver cómo podemos ir solucionando esto. Se ha hablado de la posibilidad de crear algún tipo de documentación o de del cédula o de ID pasaporte, de un ID, tal, consular. pero bueno, es algo que no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo porque una de las primeras cosas que tienes que hacer es que se acepte en todo el mundo, porque hace contener algo que luego no Claro. se acepte, ¿no? Sí, es un problema y yo creo que en todas partes del mundo está siendo un drama eso. Y supongo Sí, que yo creo ahí que se ve sí. muy Bueno, creo que interesante. el decreto número 6 da un respiro porque permite este tema de la prórroga automática por 5 años, reconocida en prácticamente todos los países que reconocen al gobierno interino. Pero también sabemos que hay mucha gente que nunca ha tenido pasaporte. O sea, los más jóvenes Ujú, eh, son los que están sufriendo este tema de manera más aguda. O sea, nosotros hemos tenido casos de personas sin cédula, ujú, chicos de 15, 14 años, sin cédula, claro, porque ya en las últimas ni siquiera había material para cédulas. También se volvió claro. un negocio el tema de las cédulas. Entonces, eh, yo creo que ahí uno, bueno, hay que seguir apuntando a la labor pero bueno, al final todo nos va a llevar siempre el mismo problema. Y es que hasta que no salga el régimen de ocupar las instituciones del Estado venezolano, no vamos a poder realmente Claro, establecer soluciones permanentes a los problemas de exacto. los venezolanos. Es la única solución, es la única solución. Y ahí nos tenemos que mantener duros en eso, ¿no? Embajador, Sí, yo creo que la posición es que tenemos que seguir luchando porque esta gente salga, seguir cerrando el círculo, cercando, como se ha venido haciendo, y la labor de cada uno en sus países viene en ese sentido, ¿no? Viene en el hecho de establecer, recuperar competencias y establecer mejores relaciones para seguir viabilizando por la vía democrática el fin último, que son exactamente. El fin unas último es ese. elecciones. El fin último es ese. Ahora, uno para ir terminando, bueno, tú también eres experta en todo el tema de ayuda internacional, ¿no? Por ejemplo, hemos visto hace poco la conferencia de donantes aquí en Europa, donde se recogió una cantidad de fondos, en teoría, para la ayuda de migrantes. Eso, ¿Eso cómo se maneja? Porque claro, hay ciertas dudas mundialmente. Oye, pues ahora se recogió un dinero y todo ese dinero va a ir Sí. a repartirse y no es así, ¿no? No, o sea, y yo creo que, mira, la acción social, como mencionaba al principio, bueno, es un eje que tiene que acompañar a la acción política. La cooperación ha sido uno de los instrumentos más importantes durante el siglo XX para establecer lazos entre países y para hacer una declaración eh, conjunta de fines compartidos. La cooperación fue la que ayudó a reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Ujú. Mundial. La cooperación ha tenido un papel importante en África, en materia, por ejemplo, de salud, de acceso al agua. La cooperación tuvo un papel importante en Haití después de los sucesos del terremoto. O sea, la cooperación ha sido una constante y hemos establecido puntos de cooperación y hemos ido cada vez estableciendo más puntos de encuentro en materia de cooperación, desde los objetivos del milenio y ahora los ODS.
Y en ese marco de cooperación, que es lo que llaman soft politics una política suave, ¿no? Donde entra justamente la diplomacia y los elementos de cooperación, los países tienen algo que se llaman las agencias de cooperación, que básicamente es un destino a nivel presupuestal que permite manejar acciones de cooperación en terceros países, o sea, ayudas en terceros países. Esas ayudas o cooperación internacional, dependiendo de si es reembolsable o no, si me tienes que devolver la plata después que la uses, porque tu Ujú. proyecto es autosostenible o no, si son eh, sencillamente donaciones, se establecen, bueno, los puntos de encuentro, se establecen los mecanismos y se establecen incluso cómo se va a vigilar el uso de los recursos para que los desembolsos se vayan realizando. O sea, si yo firmo un acuerdo de cooperación para hacer un puente, por ejemplo, porque resulta que hay dos comunidades que no pueden, una comunidad que no puede comer porque la otra comunidad es la que produce y se cayó el Ujú. puente. Yo puedo darlo vía ayuda, donde tú me vas a reembolsar después de hecho el puente, restableciendo el comercio, porque tú vas a recibir impuestos y de ahí me vas a pagar, o vía cooperación, donde yo te dono la plata y bueno, le pongo una plaquita al puente de que este puente fue gracias a, y hago mi inauguración, etcétera, Ujú. Ujú. este, para ponerlo en términos simples. Pero además yo voy y digo, mira, el puente vale 1 millón. Ah, bueno, cuando arranquen los pilotes, va el 30%. Ah, después que tienes las columnas, te doy el otro 30%. Y después que tienes lista y vamos con la tijerita, pues rompemos el lazo, te doy el último 33%. O sea, se establecen distintas condiciones. Incluso Ujú. puede haber veedores para ver que los ingenieros que estás contratando en efecto son ingenieros, que de verdad están colegiados, o sea, las ayudas y la cooperación puede establecer y establece, de hecho, mecanismos Ujú. de rendición. Eso no es que yo llego con 2 maletas de plata y se la doy a nadie para que la reparta. Ujú. Y Ujú. segundo, en el caso específico de la conferencia que hubo en España, de la conferencia de la mesa de donantes, a lo que se llegó fue a que de los 2.400 millones de euros, 600 millones eran vía donación, es decir, no reembolsable, y el restante son créditos a tasas blandas, o sea, créditos preferenciales a tasas de interés muy bajitas, Ujú. que esperan reembolso para los países receptores de migrantes. Para los países. Entonces Exacto. ahí intervienen dos actores, el cooperante más el país receptor, que va a establecer cuáles son las prioridades de cooperación Ujú. para poder Ujú. fortalecer su infraestructura estatal y sus servicios, para poder brindar un mejor servicio a todas las personas que viven en ese territorio, beneficiándose no solamente los venezolanos, sino también los nacionales de esos países. Es decir, los colombianos en Colombia, los peruanos en Perú, los argentinos en Argentina, etcétera. Porque estamos hablando de procesos de asimilación, de solidaridad, etcétera. Ujú. Entonces, se entiende que Latinoamérica no estaba preparada para recibir ese ingente de migrantes, se entiende que hay una presión sobre los servicios públicos. Y cuando hablo de una presión, no es que estamos usando en demasía los servicios, para algunos ni siquiera los migrantes tienen acceso por su condición Ujú. de migrantes. Para que te hagas una idea, de los casi 900 y pico mil que hay aquí en Perú, solo 200.000 tienen carnet de extranjería. Ok. ¿Ok? El restante está todavía con PTP o solicitantes de refugio o sin documentos. Entonces, Ujú. todo el que no tiene carnet de extranjería no accede a la infraestructura, por ejemplo, de salud. Claro, claro. Que, Entonces, que en este hay una momento debe presión. ser un drama muy Debe importante. ser, no, en este momento hay unas medidas tomadas por el gobierno peruano Ok. en el marco del COVID, Ok. donde si hay síntomas de COVID, todo el mundo tiene que ser atendido, no hay la exigencia de documento, y hay un acceso automático al SIS, que es el Seguro Integral de Salud. O sea, hay unas medidas tomadas específicamente, hay un proyecto incluso de universalización de la salud, o sea, hay otros temas ahí que se están viendo. Pero evidentemente eso ejerce una presión, pues, porque el sistema tendría que absorber de forma inmediata un número importante de usuarios. Ujú. Entonces hay que generar medidas, porque claro, la migración viene con todo, viene con enfermos, pero también viene con médicos, Ok. viene con pacientes, pero también viene con enfermeras. Ok.
Ok, y eso es con importante. tecnólogos médicos Eso es o sea, importante. nuestra migración viene en un Se ha creado 47%. ahí un grupo de médicos, ¿no? Sí, Sí. y Mm, asimismo venimos con docentes, y venimos con gente que consume carne, y venimos con carniceros, y venimos con pasajeros para los autobuses y con choferes. O sea, la mm, migración mm, también viene a prestar servicios a su propia comunidad y a la comunidad receptora. Ahora hay mm, que lograr crear el espacio. Muchas veces falta es el autobús para que maneje ese chofer mm. y traslade a esos pasajeros adicionales. Entonces, ahí es donde el papel de la cooperación es muy importante para ayudar a materializar esos espacios de inserción y de satisfacción de demandas que incluso a veces anteceden a la migración. O sea, hay demandas en el sector salud en Perú que anteceden a la llegada de los migrantes. Hay demandas en el sector educativo, en el sector Sí, exacto. No empresarial. estamos hablando de países que estaban en una situación bollante antes de que llegara esta inmigración. O No es sea, que pero ningún, hablamos de ningún países país, o con sea, problemas, claro, claro. ningún Mm, país está bollante, tampoco nosotros en Venezuela hemos tenido un país perfecto, eso también hay que decirlo. Teníamos una mejor situación, mucho mejor situación, una situación, bueno, inmensamente distinta pero por supuesto que si nosotros revisamos los más jóvenes, revisamos la prensa de los 80 cuando no teníamos edad para leer prensa, había insatisfacciones y había problemas. Entonces, en claro, nuestros claro. países, en la región, hay problemas, hay insatisfacciones, pero bueno, hay que pensar es en soluciones. O sea, tenemos que pensar en corregir lo que está mal, lo que tenemos que entender como lección histórica de nuestro país y hacérselo entender a los países receptores es que nunca la solución puede ser destruir, hay que arreglar. O sea, si yo tengo Mm, una filtración en la pared, yo tengo que arreglar la filtración. Tengo que revisar de dónde viene, tengo que arreglar la tubería para evitar que siga. Bueno, no me basta ni con tapar la pared nada más, sin corregir la fuente de la filtración de agua, ni tampoco me sirve tumbar la pared. ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces, ¿Qué fue lo que se claro, hizo, pues? estos señores nos convencieron de que había que tumbar, para corregir la filtración había que destruir el edificio. Y lo que había era que corregir la gotera. O sea, tienes que Exactamente. tapar el tubo, cambia la canilla y se acabó. No tienes que tumbar demoler el edificio y hacer un edificio nuevo que es más costoso, que es complicado y además si no contratas al personal ideal, el edificio te va a caer a los 3 días. ¿Qué es el problema que tenemos? Tenemos ahorita un edificio mal hecho, porque Mm, resulta que todos los ingenieros y arquitectos que se respetaban dijeron, no tienes que demoler el edificio, arregla la filtración, cambia el eh, tubo. Yo no me voy a prestar para demoler un edificio cuando lo que hay es que cambiar un tubo. es Entonces así. contrataron a los que le dijeron la razón y ahora tenemos un edificio derrumbándose este, por culpa de ellos, ¿no? Mira, y aquí hay una persona que comenta de que hay muchos psicólogos, ¿no? Y que, bueno, hay temas de salud mental importantes Sí, entiendo que en este caso sí. en Perú. En Perú hay un Mm, problema grave ahí. sí. De hecho, tienen las cifras más bajas en términos de psiquiatras, por ejemplo, y en psicólogos per cápita no solamente hay un número muy bajo, Ujú, sino que además hay una concentración en Lima, dejando ujú, desasistida. Entonces tenemos, por ejemplo, un psicólogo por cada 22 colegios. claro, Imagínate cómo un psicólogo va a atender 22 colegios y la población estudiantil de 22 colegios. Por darte un ejemplo de los psicólogos en el sector educativo, ¿no? exactamente. Esa es una realidad. Allí es importante, bueno, estamos buscando llegar a acuerdos con los distintos colegios profesionales y se ha Ujú, hablado con la cooperación también en materia de lograr programas de salud psicoemocional. Eso es importante. Y creo que ahorita el tema de todos estos canales virtuales, además, ujú, permiten trabajar, bueno, lo más humano, ¿no? Porque el conocimiento, la conversación, el diálogo, esto que estamos haciendo ahorita, que hace 50 años era impensable, hace 20 años era impensable, ujú. este, está ocurriendo. Entonces esto tiene que tener también o abre también un nuevo campo sobre todo para todos estos temas, ¿no? De Sí. apoyo psicoemocional, de coaching, etcétera. Mira, y una cosa para terminar ya, pero con una parte que me intriga. ¿Cómo se está manejando toda la parte de emprendedores? O sea, pues el venezolano siempre ha sido muy emprendedor, ¿no? En Sí, todos los ámbitos. Entonces, bueno, ahí el problema es que tenemos un problema con los documentos. O sea, es decir,
la fragilidad a nivel de documentos, de identificación del Ujú, migrante, ujú, y el no poseer muchas veces una calidad migratoria habilitante, los hace sujetos de riesgo alto a la hora de ser beneficiarios, por ejemplo, de un crédito, ¿no? ujú, Entonces, el emprendimiento se ve complicado con el hecho de que, bueno, la crisis venezolana trae consigo con que el migrante no viene con grandes ahorros, ni capital de inversión, que necesita asistirse de capital semilla a través de distintos organismos y que ujú. los organismos habilitados para esto ven en la migración sujetos de alto riesgo. Sin embargo, logramos el año pasado, en julio, que la Superintendencia de Bancos del Perú admitiese el PTP como documento habilitante de crédito. Y estamos Vale. buscando establecer las seguridades necesarias, como por ejemplo el tema de los antecedentes policiales, etcétera, dentro del Perú, como requisitos muchas veces para que las financieras acepten el hecho de que tengan más de un año viviendo en el mismo sitio. O sea, convencer a la gente de que tengas un número de teléfono que esté a tu nombre, que sea una línea postpago. O sea, hay una serie de elementos que los migrantes podemos tomar en cuenta para garantizar la contactabilidad y establecer el arraigo. Si tienes niños y están estudiando, estamos viendo justo el año pasado hicimos un programa que se llamó Ven Emprende, desde la Ok. embajada, en conjunto Ajá. con Padre Pío. Constó de 8 sesiones en formación para emprendedores. Conseguimos un convenio con una notaría para que diese unos paquetes más económicos para emprender, eh, para establecer, formalizar una empresa. Y incluso hay contadores venezolanos que ya manejan tributariamente el sistema peruano y pueden prestar servicio a los emprendedores. O sea, hay que crear una sinergia entre los distintos actores. Tenemos abogados que ya también trabajan dentro de bufetes, muchos de ellos se están homologando. Entonces yo creo que es importante establecer los canales. Ahorita, con las distintas organizaciones no gubernamentales estamos viendo con Valiosos el tema de empleo, con Benemprende el tema de emprendimiento, que son como las dos fuentes aquí primarias, y tenemos que comprender este tema ahora en el marco del COVID y en el marco de estas fuerzas de la economía naranja, del tema de la economía digital, Ujú. cómo podemos lograr emprender o adaptar nuestros emprendimientos a los protocolos que por lo visto se van a mantener un largo tiempo. O sea, hay quien habla de 2 años, hay quien habla de que va a haber limitaciones en materia de contacto para evitar la pandemia. Claro, Entonces, tenemos todo claro. esto junto. O sea, tenemos todo este Sí, escenario en conjunto y es creo que ahí así. la cooperación es importante y es importante ser parte de la solución. Un tema que nosotros queremos ver seriamente es capacitar gente para que presente proyectos a la cooperación, para que también las soluciones Eso es vengan de importante. parte Sí, de la propia comunidad. Como dije, la migración viene con enfermos y con médicos, con estudiantes exactamente. y con docentes, viene con pasajeros y con choferes. Entonces hay que buscar establecer justamente espacios donde estos profesionales puedan brindar soluciones. Ujú. Bueno, pues por ahí termina. Alguien pregunta sobre si hay algún número de teléfono, algún sitio. Bueno, yo comento que para el efecto de Austria, si es para Austria que estamos pidiendo información, está todas las redes, donde ahí estamos recibiendo, por supuesto, comentarios. En el caso de Perú, ¿cómo se está haciendo eso? Bueno, en el caso de Perú están las redes también, o sea, embajada B, piso P, o sea, todas Ujú. las embajadas tienen el Sí, mismo formato, sí. pero además, si Dios quiere y todo sale bien, a partir del 15 de julio estaríamos reabriendo el Centro de Atención al Venezolano en Pueblo Libre, que pueden pedir su cita online a través de la página web de la embajada, que es embajadadevenezuela.pe. Ujú. Pueden encontrar allí, encontrarán la información. Estamos esperando afinar un par de cosas con respecto a los protocolos una vez cerrado el decreto de urgencia en el Perú, que cierra el 30 de junio. Entonces, durante los primeros días de julio estaremos anunciando en qué momento se va a reabrir. Y puedes escribir también el correo electrónico que estamos respondiendo los correos, migraciones@embajadadevenezuela.pe, y ahí se va a responder.
O sea, tienes todas las opciones. Fantástico. Oye, Nancy, muchísimas gracias. Fantástico las aclaraciones que has hecho, todo este tema de migraciones, pues seguimos conversando porque, bueno, no deja de ser un drama, ¿no? ¿Y Y que Austria? nos ha tocado vivir. En Austria no hay un gran Más problema tranquilo. de migración como tal. Hay otro problema, ¿no? Hay un problema del tema de los pasaportes, que como tú mismo decías, Claro. la embajada ahí de Maduro es una oficina, nunca mejor definido, una oficina del PSUV, ¿no? Y que, por supuesto, todo el tema de pasaportes es un chantaje, ¿no? Y un, bueno, un arma que se usa en contra de los venezolanos, no para facilitarle la vida a los venezolanos. Entonces, eso por supuesto, bueno, es probablemente uno de los mayores problemas que puede haber ahí, no solamente en Austria, sino en muchas partes, en muchos países, eh, Eslovaquia, Croacia, pero también en otros países mira, yo he visto casos en Arabia Saudí, en Qatar. O sea, imagínate el drama, pues no es lo mismo vivir en Europa, ¿no? En un país europeo donde hay ciertas reglas, pues, a estar en países complicados, donde además el tema de identificación está ahí, ¿no? Y la gente tiene que volar a Venezuela y aquellas complicaciones, aquel drama. Entonces, ese probablemente es uno de los problemas más importantes que tenemos a nivel mundial, ¿no? El tema de la identificación, que esperemos que es algo que como decía alguien en el foro, la única solución es que Maduro se vaya para poder No, establecer es un que todo sistema es un digno. problema. O sea, todo. O sea, la Pero gente a veces bueno, reclama que no ayudemos más. no La gente. hay, no hay las herramientas. Sí, Y, y claro, o sea, si me dan los fondos del Banco Central y recuperamos PDVSA y tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores y tenemos una partida ordinaria y una partida extraordinaria y yo puedo discutir un presupuesto extraordinario por concepto de pandemia, chévere. O sea, claro, pero podemos qué hacerlo. complicado, ¿no? Esto con las manos, claro. Bueno, Esto es con las uñas. esperemos que sigamos hablando en un entorno además donde ya esto lo podamos ir superando y cese la usurpación de una vez por todas, ¿no? Seguimos trabajando en esa línea. Un abrazo a todos Muchas por allá gracias. y gracias por estar aquí en el foro.